muy atento a todas las informaciones que tienen que ver con lo que ha sido la incidencia en la República Dominicana de las inundaciones a causa de las lluvias ocasionadas por la tormenta Isaías. Buenos días, Eury Cabral, adelante. Adelante, gracias hermano, gracias a todos. Y como siempre, inicio con la palabra de Dios, Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente, y más vale dominarse a uno mismo que conquistar ciudades. Siempre tenemos que tener control, tenemos que tener paciencia y sobre todo mucho amor para los demás. A eso nos enseña nuestro Dios. Miren, yo quiero reiterar el agradecimiento a el ministro Gustavo Montalvo por la decisión de haber dado apertura a los gimnasios y a diversos sitios de entrenamiento, porque evidentemente que ahí se estaba cometiendo, cuando uno conocía los detalles, algún nivel de injusticia, digamos, porque si otros sitios parecidos ya estaban abiertos, lo que había que exigir, como se exigió, y ellos se comprometieron a tener todas las medidas de seguridad, de cuidado para operar, porque como oímos cuando habló el representante de los gimnasios, hay gimnasios que incluso habían, la cantidad de máquinas que tenían, habían sacado una gran cantidad para dejar el distanciamiento social específico, y lógicamente era un sector que no podía ser golpeado si otros sectores estaban siendo se pudiera, Eury, se pudiera atribuir eso a un lobby del programa nuestro, a un tráfico de no un lobby, sino una ayuda, porque ellos vinieron, plantearon su inquietud, dijeron que necesitaban. ¿Y cuál es la diferencia entre lobby y ayuda? Bueno, porque el lobby, tú lo dices como que hubo, en el caso de Estados Unidos, el lobby tiene un pago. En este caso nosotros no tenemos pago, sino servicio. Entonces, un tráfico de influencia pro bono. Un tráfico de influencia no, un auxilio y una ayuda a un sector que lo necesitaba. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Lo único no, por eso. Pero yo prefiero llamarlo así. Pro bono, entonces, un tráfico de influencia pro bono. Ahora, oigan esto, yo estoy de acuerdo. Lo único es, yo leí todas las condiciones, creo que tú las vas a mencionar. Sí. Ahora, lo único que yo digo es que los gimnasios deberían operar al aire libre. Porque si tú le exiges a los restaurantes que operen al aire libre, a los gimnasios donde la gente está sudando y rozándose y el aire acondicionado impidiendo que todo ese calor viral salga. Pero hay estructuras de gimnasios, que no pueden trabajar al aire libre. Hay otros que sí tienen terrazas. No, hay que crear las condiciones por ejemplo, yo conozco gimnasios, José, que trabajan en plazas comerciales. Sí, claro, en el piso 2, por ejemplo, de una plaza de 3 niveles. Que ese tipo de gimnasio no tiene posibilidades de generar. Hay otros que piensen lo que yo estoy diciendo. O sea, la única forma de tú evitar que un sitio cerrado lleno de gente se convierta en un foco de contagio y transmisión es sacarlo del sitio cerrado y ponerlo en el aire libre. Bien. Entre las condiciones, José, estoy contigo, y ponerle calefacción. Yo no entiendo eso. Entonces los restaurantes no pueden operar y los gimnasios. Y ponerle calefacción para cuando la gente se vaya. Ponerle una temperatura que cualquier virus que quede se elimine. Entre las condiciones que le pusieron a los gimnasios fue limitación del aforo para garantizar distanciamiento físico, es decir, que haya distancia social. ¿Cuánto por metro cuadrado, Eury? No dice específicamente, pero supongo que alguien lo supervisará en torno a eso. Pero un metro y medio que se plantea, supongo que será un poquito más. Ventilación y climatización. La inquietud que tú tienes, José, son una ventilación, bueno, pero lógicamente, supongo que para ellos incluso será más conveniente ahora hacer ejercicio sin tener que prender el aire, sería más conveniente para ellos, desde el punto de vista hasta de... ¿Y quién lo aguanta? No, porque están sudando, después se van a... Puede haber una área... Hay estructuras de gimnasio que no pueden aguantar. Adelante, señor. Adelante. Y una serie de elementos que tienen que ver con cuidado. Yo creo que ¿cuáles son las series de elementos? Dilo, lo digo yo. No, ahí hay una lista larguísima, pero lo importante es que discutieron con ellos, lo escucharon, les plantearon las condiciones, ellos se comprometieron a cumplir. El mismo protocolo que se estaba aplicando. Lo que pasa es que la medida se adoptó sin no se conocía realmente del protocolo que se estaba aplicando. Es un protocolo sumamente riguroso el que se está aplicando. Así es que gracias a Gustavo por escucharnos, gracias a la comisión por escuchar este sector. Lo está diciendo.
Sí, o sea, gracias por escucharnos, pues fuimos nosotros que le pedimos ante el pedido de ellos. Entonces, eso es tráfico de influencia. No, eso es resolver problemas. Eso es dar ayuda. Eso es dar servicio a los demás. Vamos a preguntarle a un especialista en transparencia. La Biblia dice que no hacemos de hacer el bien. Pero eso no tiene que ver con transparencia. Eso tiene que ver con ayuda, con auxilio. Es otra cosa. El tráfico de influencia es tú hacer cosas para beneficiarte. No, cobrar no. El tráfico de influencia no tiene que ver con cobrar. O para hacer cosas por encima de la ley y de las normas. Claro. Eso es ayuda, eso es servicio a los demás. Eso no es más que un servicio. ¿Tú crees que es apropiado presionar para que se abra un foco de riesgo? Pero ¿quién está presionando? Nadie presiona que no lo escucharon, José. Lo crees tú que es un foco de riesgo, pero no necesariamente porque tú lo creas un foco de riesgo. No, yo no creo nada. El que cree es Eury. Yo lo que estoy diciendo es, Julio, oye, porque yo no me opongo a los gimnasios. Yo digo que los gimnasios que hagan sus ejercicios en un espacio abierto. Mira, José, para que el aire circule. Pero, tú tienes ese criterio. Tú tienes ese criterio. Yo creo que yo me cuido y yo quiero estar vivo. Y yo al protocolo que yo he visto en el gimnasio, yo voy. Claro. Yo voy también, Julio. Yo al protocolo que yo he visto, yo voy. No debe ser mucha gente. Al protocolo que yo he visto, yo voy. Pero tú, Julio, tú eres un parámetro promedio. Ninguno de nosotros somos parámetros promedio. Pero es el protocolo que se está aplicando en todos los gimnasios. En todos los sitios, en todos lados. Bueno, Noruega lo cerró todos los gimnasios. No lo ha abierto desde aquella vez. Es un protocolo que ni siquiera le permite a esas instalaciones cubrir sus gastos. Pero el clima de allá es distinto. Ni siquiera sus gastos mínimos. Ahora, oye lo que yo propongo, ellos no lo van a hacer, Julio. Que esa gente, cada uno vaya y ponga una carta en el mirador. Pero por lo menos. Oye, el mirador es de ellos. Por lo menos están abiertos. Lo pueden hacer adentro. Por lo menos están abiertos. Pero continuamos, Eury. Bien, continúo, reitero el agradecimiento. Que una carta en el mirador abajo. Que sigan escuchando los diversos sectores que tengan cualquier para todo el mundo. Cualquier sector que entienda que no ha sido bien tratado, que exprese su criterio, nosotros somos un canal para eso. Bueno, acuérdate que eso pasó con los comerciantes y por eso tenemos los hospitales desbordados, míralo ahí. Bueno, todo lo que sea, por el lobby, iban en fila donde Danilo, todos los días. Los demás hay que hacerlo. Para adelante con el comentario. Se sienta que no lo han escuchado, que plantee que se ha escuchado y que se tomen las medidas más correctas, como hasta ahora lo ha tomado correctamente. Eso se llama tráfico de influencia. Que ha hecho un gran trabajo en beneficio de la sociedad dominicana. Así que reiteramos eso. Miren, por otro lado, oigan, el nuevo gobierno debe tener algunos niveles de cuidado en algunas cosas o en algunos ruidos que a final de cuentas no benefician. Hay una inquietud en torno cuando siempre que un gobierno sale y entra otro gobierno de un partido diferente, está la inquietud de cancelaciones masivas que se puedan dar en cada uno de los sectores. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso, porque este planteamiento de algunos líderes del Partido Revolucionario Moderno o de funcionarios designados o de autoridades o congresistas ya designados, elegidos o que continúan, de estar planteando que van a eliminar una serie de cosas y que va a gente para la calle. Eso hay que tener un poquito de cuidado con eso. Miren, la magnitud de la crisis que viene no es fácil. La magnitud de la crisis que vivimos no es fácil. Ya dice el Banco Interamericano de Desarrollo, dice la CEPAL, que lo que parecía que no iba a haber decrecimiento, va a haber un decrecimiento de más de un 5%, que lógicamente hay que sumarlo al crecimiento anterior, porque el decrecimiento, como muy bien decía Espinal en su intervención del miércoles, hay que sumar lo que va a ser el decrecimiento ahora y lo que se perdió del crecimiento anterior. Estamos hablando por encima de un 10%, que para la economía dominicana es algo bastante fuerte. Pero además, si hay una situación difícil en el sector privado en términos de empleo, donde estamos hablando de alrededor de 1.300.000 empleados que están suspendidos, que podrían la mayor parte de ellos ir a ser desempleados en los próximos meses, el gobierno nuevo no puede estar creando expectativas negativas ni creando frustración y situación difícil con los empleados públicos. Esto no quiere decir que no haya un saneamiento de la nómina. La nómina, lógicamente,
todos los gobiernos, y uno nuevo tiene derecho a sanear la nómina. Pero sanear la nómina no quiere decir empezar una persecución contra todo el mundo y decir que todo el mundo no trabaja y que en esta institución aquí nadie sirve, y etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito de cuidado con eso. Ni que miren esta nómina o empezar a sacar, porque incluso hay algunos funcionarios que lo que están haciendo es, no hablando ellos, pero usando gente para empezar a decir y a sacar muchas cosas que la mayor parte de las veces no son ciertas. Son inventos de gente que siempre vive inventando muchísimas cosas que no son realidad. Yo exhorto a las nuevas autoridades que escuchen ese llamamiento que hizo la vicepresidenta de la Asociación de Industria, Circe Almanzar. Preguntada sobre esto, Circe Almanzar, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industria, es decir, parte de los sectores que más género emplean en la República Dominicana, empleo generan y más riquezas producen, ella le dice, miren, hay que tener, y voy a citar textualmente la declaración de Circe Almanzar, el Estado debe ser muy cuidadoso con el tema del desempleo en momentos en que la economía está siendo afectada por la actual pandemia del coronavirus. Esperamos que los nuevos gobernantes tomen en cuenta que un nivel de desempleo que ya existe en el sector privado, apoyado por desempleo en el Estado, puede provocar una crisis mayor. Dice Circe Almanzar. Yo comparto totalmente esa preocupación de ella. Y cuando hablamos de una crisis mayor, estamos diciendo que si usted a esta situación difícil que está viviendo el sector privado le agrega el que una gran cantidad de gente del Estado se vaya para la calle, usted está creando probablemente una situación explosiva, una bomba social y política que puede detonar de manera muy fuerte en cualquier momento, que puede aumentar los niveles de delincuencia, que puede aumentar los niveles de protesta, que por vía de consecuencia de todo eso puede aumentar las dificultades para enfrentar con éxito la pandemia sanitaria. Es decir, una situación económica que puede afectar sensiblemente el abordamiento de la crisis sanitaria. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mejor es decir, nosotros vamos a sanear, vamos a ser justos, porque aquí hay tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos en términos del empleado del Estado? Hay tres elementos. El primero es verdad que hay gente que está cobrando sin trabajar, eso lo sabe todo el mundo. Eso es verdad. Hay gente que no puede justificar su trabajo, ¿cierto? No son la mayoría. No es verdad que son la mayoría. Esos, usted hace una evaluación que no tiene, porque no al ojo por ciento. Usted tiene que hacer y eso se va a llevar un proceso. Lo segundo, hay gente que son empleados de carrera administrativa, una gran cantidad, más de 100,000, según el Ministerio de Administración Pública, que son ya de empleados de carrera administrativa, que usted no lo puede cancelar. Y si lo cancela, tiene que garantizarle sus prestaciones, que el gobierno en una situación como esta va a ser muy difícil. Y lo tercero, hay empleados que no son de carrera administrativa, pero que no son botellas, que están haciendo su trabajo, lo están haciendo bien y con eficiencia y con cumplimiento y con honestidad. Entonces hay que saber manejar esos tres niveles para evitarnos problemas peores. Porque si usted a la situación difícil de crisis sanitaria, a la situación difícil de crisis económica, usted le agrega una situación difícil social, porque esto sería un conflicto social, que además tiene una repercusión política, porque evidentemente la mayor parte tal vez de lo que puedan cancelar pertenecen a partidos de oposición ahora, que estaban en el gobierno antes. Entonces esto puede generar un cóctel difícil de manejar. ¿Qué es lo más conveniente? Que el gobierno baje ese discurso que tiene y que actúe acorde a como debe ser. Al que nombraron en administración pública es una persona que incluso sirve de asesor a la actual administración pública. Él sabe lo que es, él conoce muy bien y él sabe, por eso ustedes a él no lo han escuchado hablando nada de eso. ¿Por qué? Porque él sabe cómo debe manejar. Ni creo que a ninguno, Eury. No, hay gente, tú sabes bien. Tú sabes bien que hay gente que tiene ese discurso diciendo que van a meter el proyecto de ley, que van a sacar muchísima gente diciendo que se van. Bueno, la gente que no trabaja. Lo que yo digo es, debe haber una coherencia en las nuevas autoridades en ese aspecto y evitar ese discurso. No es que no vayan a hacer una delimitación clara y un saneamiento desde el punto de vista de ellos de la nómina. Nadie puede estar en desacuerdo con eso. Lo que no pueden haber abusos, ni cacería, ni injusticia, porque eso puede provocar mayores problemas. Así es que ojalá que el presidente electo y el equipo que está alrededor de él escuche este mensaje de Circe Almanzar y lo tomen como debe ser, tratando de que esto no se convierta en una situación, a final de cuentas, peor para el ejercicio del nuevo gobierno. Miren,
Finalmente, yo quiero referirme a lo que es el informe, casi todos han hablado de eso, de que dice que la economía norteamericana cayó un 9.5% en el último trimestre. En el último trimestre. No, estoy hablando de Estados Unidos. Que cayó. No, Estados Unidos no, la de Estados Unidos cayó 33. No, en el último trimestre, 32%. El último trimestre. Bueno, en el último trimestre. Yo estoy hablando del último trimestre. En el último trimestre estamos hablando julio, junio y mayo. Es que no puede ser julio. ¿Sabes por qué, Eury? No puede ser eso. Perdón, que abril, mayo y junio, perdón. El primer trimestre, enero, febrero y marzo. El segundo es abril, mayo y junio. Es que lo que pasa es que en enero no había crisis. Pero yo estoy hablando del segundo trimestre. Puede ser que yo esté equivocado. Ajá. Puede ser. Ahora, lo que yo estoy viendo aquí es que Estados Unidos ha caído su PIB en 33.9 en 6 meses. Entonces no pudo haber caído 9 en 3 y 26. No, oye, el ritmo anual es el crecimiento. No, oye la información. La economía de Estados Unidos. ¿Cuál es tu fuente? Estoy leyéndolo textualmente. La economía de Estados Unidos se hundió a un ritmo anual de 32.9% en el segundo trimestre del 2020 por los efectos de la pandemia. Y cayó 9.5% frente a los 3 primeros trimestres del año. Es decir, anualmente. ¿Cuál es la fuente tuya? La fuente es The New York Times. Sí, pero la fuente son quienes preparan estadísticas. ¿Qué es lo que significa? Anualmente la caída del 32%, pero en el último trimestre del año manejado, que es el segundo trimestre de este año, el primero es enero-marzo, el segundo es abril-junio. ¿Por qué yo quiero destacar abril-junio? Porque abril-junio tiene que ver directamente con las medidas ya tomadas frente a la pandemia y que además refleja lo que va a ser el comportamiento de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque ya todas las ayudas, todo lo que fue el esfuerzo inicial que hicieron los Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante para nosotros, porque la economía norteamericana influye muchísimo en todo el comportamiento de la economía nuestra. Y siempre decimos que cuando Estados Unidos decrece un 1%, nosotros tenemos un decrecimiento alrededor de un 3, un 4, un 5. Y evidentemente que esto va a provocar grandes situaciones para la República Dominicana. ¿Qué tiene que ver esto de manera directa con Estados Unidos y nosotros? Estados Unidos está de alguna manera ligada a las elecciones. Ya ustedes vieron que el propio Donald Trump ha dicho que las elecciones del mes de noviembre hay una situación difícil, porque probablemente la votación mayoritaria sea a través de voto por vía o electrónica o por vía de cartas, y él lógicamente no lo quiere porque parece que todos los efectos de la crisis han afectado directamente al gobierno y podía eso provocar la pérdida de las elecciones. Él está forzado a tener que revitalizar la economía, y ahí viene esta discusión que se ha estado dando de que qué es más importante, si mantener la vida de la gente o revitalizar la economía. Esa va a ser la discusión permanentemente. En la reunión que también todos se han referido de la CEPAL y el BID, se plantea que no puede haber una dicotomía en esto. Todos tenemos que estar claros que lo primero es la vida de la gente, la salud, y luego la economía. Pero no es tan sencillo manejarlo así. O sea, no es tan sencillo entender que primero es la salud de la gente y luego la economía. Es que una cosa está umbilicalmente ligada con la otra. Lo que hay que saber cómo manejarla ambas. Cómo manejar ambas cosas. Y lo digo para la República Dominicana porque el nuevo gobierno tiene el reto, primero, de seguir siendo efectivo en el enfrentamiento con la pandemia, pero tiene el gran reto de revitalizar, de dinamizar la economía y sobre todo auxiliar a los sectores que han sido más duramente afectados. Los sectores económicos propiamente dicho y los sectores de la población. Si los sectores económicos con ayuda, auxilio, con facilidades, y los sectores de la población marginados con ayuda directa que implica inversión, gasto del gobierno. No es fácil, y ante este panorama, si la economía norteamericana tiene un decrecimiento anual comparado de casi un 33%, 32.9%, un 33%, y solo en el último trimestre de un 10% prácticamente, eso quiere decir que lo que nos resta a nosotros del año va a ser profundamente impactado por esa situación de la economía norteamericana. Y aunque los organismos internacionales, en este caso la CEPAL, dice que vamos a decrecer un 5.5%, puede ser que ese decrecimiento sea mayor
si no hay medidas económicas que vayan en una orientación clara de enfrentar esa situación. Eso está absolutamente claro. ¿Por qué? Siempre hemos dicho, economía norteamericana está en boga, está bien, nosotros estamos bien, pero economía norteamericana está mal, nos afecta de manera directa. Oye, yo tengo aquí el documento del Departamento de Comercio, del Departamento de Comercio. Ellos dicen, oye, las estadísticas del comportamiento económico se empezaron a compilar en el 1947. Ajá. O sea, después de la crisis del 29, 18 años después. Dicen ellos que la última vez que la economía dominicana cayó tanto, norteamericana. La economía norteamericana fue en el gobierno de Dwight Eisenhower. Después el Producto Interno Bruto perdió un 10% anual. Oigan, ni siquiera en la crisis del 2008, la crisis inmobiliaria. No, en la del 29. No, la crisis. Entonces, ellos dicen que después de 1947, que se llevan estas estadísticas, la mayor caída de la economía norteamericana en un año fue de 10% cuando Dwight Eisenhower. Lo que significa que ahora se va a caer, se ha caído ya 3 veces más que la última vez histórica. Y todavía faltan los efectos que quedan de esto y de la situación de las elecciones. Puede ser la del 29 un poco. Yo no creo que sea peor lo que viene. No era una crisis. Depende de las medidas que tomen también. O sea, porque los norteamericanos están, y el gobierno sobre todo, frente a unas elecciones, está en la obligación de tratar de reducir al máximo esa cifra y hacer que mínimamente la economía norteamericana. Donald Trump quiere que se pospongan las elecciones. No, claro, porque él sabe que lleva la de perder. Pero en el caso nuestro, que es un nuevo gobierno, el reto está en esa situación complicada de la economía norteamericana, unido a todos los retos que tiene interno. Tiene que saberse manejar muy bien para que el decrecimiento no sea mucho mayor y a final de cuentas las medidas que pueda tomar no tengan la eficacia y se puedan revertir en contra de ellos mismos. Bien, pues gracias. Buenos días, Aníbal, que adelante.